La noche en Copenhague era silenciosa, como de costumbre. Una llovizna fina golpeaba los cristales de la ventana, y la luz de los faroles se esparcía sobre el empedrado mojado. Astrid estaba a punto de cerrar el portátil extendido sobre su escritorio, pero una miniatura en YouTube detuvo su mirada. Era una fotografía de hileras de vides que se perdían en el horizonte, bajo un cielo de un azul intenso. El título decía, El alma de Chile, el Valle de Colchagua. Con una curiosidad ligera, presionó el botón de reproducción. En un instante, la pantalla se llenó con la majestuosidad de un paisaje que parecía respirar a un ritmo distinto. Hileras perfectas de parras descendían por las laderas de las colinas, convergiendo en una antigua casona de estilo colonial, blanca y serena. Había gente trabajando entre las viñas, pero nadie gritaba, sus movimientos eran medidos, casi rituales. El sonido de sus pasos sobre la tierra y el susurro del viento entre las hojas parecían, más que romper el silencio, acentuarlo. Fue en ese momento que algo resonó en lo profundo de su pecho. Un sonido minúsculo, como el de una pequeña campana de cristal que hubiese sido tocada suavemente. No podía explicarlo, pero sintió con certeza que algo había comenzado. Astrid tomó un lápiz blanco del portalápices y escribió en su cuaderno, ¿se puede diseñar el silencio? Las imágenes del vídeo cambiaban, una tras otra. Una bodega subterránea con barricas de roble apiladas en un orden perfecto, el mosto fermentando en un murmullo casi imperceptible, un enólogo probando el vino con una concentración que bordeaba lo sagrado. El silencio entre cada uno de sus gestos era tan denso y elocuente como el vino mismo. Su instinto de arquitecta reaccionó de inmediato. En el diseño de marcas, en la arquitectura comercial, siempre se le exigía hacer las cosas más llamativas, más notorias. Pero aquí, era precisamente la ausencia de estridencia lo que hacía que el paisaje, que la experiencia, emergiera con una claridad sobrecogedora. El vídeo continuó, mostrando ahora el ritual de una catá. El descorche de la botella, el sonido del vino al caer en la copa, el silencio expectante que precedía al primer sorbo. Astrid, casi sin darse cuenta, añadió una segunda anotación a su cuaderno, el espacio intermedio puede ser el material principal. Cuando se dio cuenta, estaba completamente cautivada. Le parecía que todo el valle estaba impregnado de una única filosofía de diseño. Al final del documental, un grupo de turistas extranjeros recorría la viña, pero extrañamente, en un lugar que podría haber sido un caos multicultural, reinaba una calma generalizada. El desorden potencial se transformaba en orden. Su lápiz blanco grabó una tercera línea mientras la pequeña campana volvía a sonar en su interior. Fuera, la lluvia había cesado y el reflejo de los faroles sobre el empedrado se había aquietado por completo. Astrid cerró el cuaderno pensando que tenía que ir a descubrir el origen de ese pequeño sonido. Durante la pausa del almuerzo en la oficina, la luz suave entraba por los ventanales del comedor, y el aroma a café flotaba sobre las mesas blancas. Mientras Astrid buscaba un asiento con su bandeja, su colega Isidora la saludó con la mano. Astrid, por acá. Isidora era danesa de padres chilenos, una mujer de carácter alegre y directo. Sus conversaciones durante el trabajo eran siempre estimulantes, pero se volvían especialmente apasionadas cuando hablaban de viajes. Al sentarse, Isidora fue al grano. ¿Has estado viendo vídeos de Chile últimamente, verdad? Astrid rió, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque tienes esa cara de turista soñando con el fin del mundo, le dijo en un tono de broma que provocó una risa compartida. Pero sus siguientes palabras fueron extrañamente serias. Pero mira, si vas a ir a los valles centrales, a ver esa postal perfecta, te recomiendo que antes vayas a Arica, al norte. Astrid la miró con curiosidad. Arica. Sí, continuó Isidora, gesticulando con entusiasmo. Allí están las momias Chinchorro, las más antiguas del mundo. Es historia de verdad, con miles de años de antigüedad. Y hasta tienen el Morro, un monumento histórico impresionante. Se dice que en historia no tiene nada que envidiarle a otros lugares del mundo. Describió con fervor el misterio de las momias, el silencio del desierto que rodea la ciudad, la imponente presencia del Morro al amanecer. Pero la ciudad no está tan preparada para el turismo como Santiago o los valles. No es tan comercial, por eso mismo,
puedes sentir la historia de una forma más auténtica, más cruda. Astrid escuchaba en silencio. Para ella, que en su trabajo siempre valoraba la comparación, la idea de contrastar dos realidades chilenas tan distintas le resultó fascinante. La zona central es preciosa, pero a veces es casi demasiado perfecta, ¿entiendes?, dijo Isidora, con un matiz ligeramente amargo en su voz. Pero Arica es diferente. Todavía es áspera, se siente el aliento de lo antiguo. Creo que si lo ves tú, con tus ojos de arquitecta, podrías hacer una comparación muy interesante. Astrid acercó un trozo de papel y, sin darse cuenta, dibujó dos columnas con su lápiz. A la izquierda, Arica. A la derecha, Santiago/diagonal Colchagua. El espacio en blanco parecía desafiarla. Una comparación, murmuró para sí misma. Su hábito de análisis profesional se colaba en sus planes de viaje. Las palabras de Isidora habían dibujado una nueva forma de viaje en su mente. Cuando la hora del almuerzo terminaba, Isidora le dijo con una sonrisa: primero experimenta lo auténtico en Arica, y después viaja al sur. Te aseguro que verás la diferencia. Astrid asintió, sintiendo de nuevo ese sonido sutil en su pecho, la misma resonancia que había sentido la noche anterior viendo el vídeo. Al parecer, este viaje no iba a ser solo turismo. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Chacayuta, el pecho de Astrid latía con expectación. El viaje desde Santiago a Arica la había llevado sobre la vasta y ocre extensión del desierto de Atacama, un paisaje tan desnudo y poderoso que la hizo sentirse insignificante. Desde la ventanilla, había observado cómo la tierra se arrugaba en cordilleras de una belleza severa, y había anotado en su cuaderno palabras sueltas, casi como un poema: la geografía del silencio, la arquitectura de la ausencia. Al llegar a Arica, un gran cartel que decía: «Bienvenidos a la ciudad de la eterna primavera», la recibió en el terminal. Los edificios cercanos intentaban incorporar motivos andinos en su decoración, un esfuerzo visible por acoger al visitante. La primera impresión no fue mala, de hecho, sintió con fuerza la voluntad de toda la ciudad por escenificar su historia. En la hostal donde se alojaría, el dueño, el señor Vargas, la recibió con un español amable y rápido. Mientras desplegaba un mapa, le explicó con detalle la ubicación del museo con las momias, el Morro y los valles cercanos. Astrid le agradeció su amabilidad, pero por dentro no pudo evitar un cierto recelo. ¿Acaso esto era una ciudad que permitía sentir la historia, o más bien un parque temático que la presentaba de forma digerida? A la mañana siguiente, salió a caminar muy temprano. En la bruma matutina, las colinas distantes se disolvían suavemente en el cielo, y una quietud particular flotaba en las calles. Las antiguas casonas de madera de la calle Colón, con sus coloridas fachadas, ciertamente tenían encanto, y los pocos turistas que había se movían con discreción, cámara en mano. Pero bastaba con doblar una esquina para que aparecieran letreros modernos, cafés con publicidad estridente y tiendas de electrónica. Lo tradicional y lo contemporáneo convivían sin orden ni concierto, y Astrid notó de inmediato la falta de armonía visual. «Se notan las costuras», murmuró para sí misma, trazando una línea en su cuaderno. Un nuevo ítem se había añadido a su lista de comparación. Por la tarde, la comida en un restaurante local fue maravillosa. Pequeños platos llenos de sabores intensos, productos del mar y de los valles cercanos, todo preparado con esmero. El recuerdo gustativo fue vívido y placentero. Pero al salir, un enorme bus de turismo se estacionó ruidosamente, y de él descendió un grupo de turistas que caminaban riendo a carcajadas. La algarabía borró de un plumazo el regusto de la comida. Astrid recordó de pronto el vídeo de la viña en Colchagua. Allí también había gente, pero una calma inexplicable se mantenía. ¿Cómo era posible que dos lugares pudieran tener una densidad de aire tan diferente? Al final de su primer día en Arica, sentada junto a la ventana de su habitación en la hostal, abrió el cuaderno mientras la brisa nocturna mecía las cortinas. En la columna de la izquierda, la de Arica, añadió: historia escenificada, falta de armonía, el ruido devora el silencio. La columna de la derecha, la de Santiago, seguía en blanco. Pero ese vacío era, para Astrid, la mayor de las expectativas. El aire de la mañana era delgado y frío. La ventana del autobús que subía hacia el valle de Azapa estaba ligeramente empañada.
Al trazar un círculo con el dedo, el verde del paisaje se asomó, borroso. Cuando se detuvo frente al Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, Astrid contuvo la respiración por un instante. La promesa de encontrarse con las momias Chinchorro, los cuerpos artificialmente momificados más antiguos del mundo, le provocaba un escalofrío. Ansiaba tocar, aunque fuera con la mirada, ese silencio de 7000 años. Sin embargo, al adentrarse en las salas, una sensación de desconcierto la invadió. Las momias eran, sin duda, sobrecogedoras. Los cuerpos pequeños, cubiertos de arcilla y pelo humano, yacían en sus vitrinas como testimonios de un tiempo inconcebible. Pero lo que las rodeaba rompía por completo el hechizo. Una iluminación fluorescente, blanca y fría, bañaba los cuerpos, eliminando cualquier sombra, cualquier misterio. En lugar de generar una atmósfera de sacralidad, creaba la sensación de estar en un laboratorio, en una sala de exposición. Astrid se quedó inmóvil y abrió su cuaderno. Su lápiz blanco se deslizó sobre el papel, dejando un trazo firme. La luz define el espacio. Una luz cálida crea intimidad, una luz fría, distancia. Pero la luz que había aquí solo comunicaba un hecho, la necesidad de ver, no de sentir. Las sombras que deberían haber definido los contornos de los cuerpos, las texturas de la arcilla, se habían aplanado bajo un manto de luz uniforme. Los turistas se agrupaban alrededor de las vitrinas, apuntando con sus teléfonos. Aunque los flashes estaban prohibidos, el sonido de sus susurros, amplificado por la acústica de la sala, creaba una fina capa de ruido que lo cubría todo. Astrid frunció el ceño. Cuando no hay un mecanismo que proteja el silencio, el espacio se convierte rápidamente en una vitrina. Después de un rato, cerró los ojos. Al hacerlo, el parpadeo de la luz y el murmullo de las voces se desvanecieron, y en su imaginación, comenzó a surgir el espacio que debería haber sido. Las momias iluminadas por la luz temblorosa de una antorcha, las sombras profundas proyectadas sobre las paredes de roca, el aire denso y húmedo mezclado con el olor a tierra y a tiempo. Solo al evocar esa imagen perdida, su corazón encontró algo de calma. Al salir del museo y sentir el viento del valle en el rostro, Astrid exhaló profundamente. Añadió una línea más a su cuaderno: el misterio puede ser creado o destruido por la luz. A lo lejos, entre el verde de los árboles, pudo distinguir la silueta de la ciudad. Las costuras visibles en la arquitectura de la ciudad, y ahora la sensación de artificialidad en la iluminación del museo. Las dos experiencias en Arica comenzaban a alinearse en su mente. Costuras invisibles, luz adecuada. Esos serían los dos temas que buscaría en Santiago. En lo profundo de su pecho, la pequeña campana de cristal volvió a sonar, esta vez un poco más largo, como una señal que la guiaba hacia la siguiente puerta. El cielo antes del amanecer era de un color blanco lechoso, y la silueta de las montañas en el horizonte parecía un fino recorte de papel. Astrid se detuvo en la entrada del Parque de las Tumbas Reales, respirando hondo. El césped estaba húmedo por el rocío y un olor a tierra mojada flotaba en el aire. Los túmulos funerarios, redondos y suaves, se sucedían como las notas de una partitura gigantesca, que la luz de la mañana comenzaba a leer, una a una. El canto lejano de un pájaro se oyó 2, 3 veces. El césped, acariciado por el viento, susurró levemente, y el sonido se extinguió de inmediato. Sacó su lápiz blanco y escribió en su cuaderno una pequeña nota: el diseño del vacío. A medida que avanzaba, el ángulo del sol cambiaba la forma de los túmulos, y la profundidad del espacio se expandía o contraía con cada paso. Había poca gente. Una pareja de ancianos con la que se cruzó bajó la voz y se despidió con un simple gesto de cabeza. Astrid no hizo ruido. Solo el sonido de sus pasos sobre la gravilla, 3 crujidos que fueron rápidamente absorbidos por el silencio. Aquí hay un silencio protegido, sintió. La señalización era mínima, no interrumpía la vista. El parque, a esa hora, parecía haberse despojado de toda explicación para simplemente estar ahí. Se sentó en el borde de una de las colinas y completó su anotación: Parque de las Tumbas, mañana. El silencio se mantiene de forma autónoma. Capas de sonido delgadas. Contornos de los letreros suaves. Tiempo casi suspendido. Al cerrar la página, sintió como una pequeña cuenta de cristal rodaba en su pecho.
Un sonido casi imperceptible. Aún no era una certeza. Pasadas las 9, el sol empezó a calentar. Los turistas aumentaron poco a poco, una pareja joven, alguien corriendo, una familia. Todavía está bien, pensó Astrid. Las voces eran bajas, los pasos medidos. Las curvas de los túmulos reflejaban la luz, y el azul del cielo permanecía puro. Lanzó la mirada a lo lejos, imaginando la ciudad más allá del verde. Fue entonces cuando, desde fuera del parque, llegó el grave rugido de un motor diésel. Un autobús, y poco después, otro. Cuando los grandes vehículos se estacionaron, una marea de gente se derramó, como paraguas que se abren todos a la vez. La bandera de un guía turístico se alzó, y un megáfono rasgó el aire. Lo que al principio debió ser una voz moderada para una explicación, subió de volumen para cubrir la distancia. Otro grupo se superpuso. Español, portugués, inglés, las voces se escribían unas sobre otras en la misma frecuencia, y la superficie del silencio se convirtió en una red de ruido. Astrid se levantó y retrocedió unos pasos, pensando que la distancia calmaría el estruendo, pero la ola de sonido la perseguía. La gente se agrupó frente a uno de los túmulos para hacerse fotos. Alguien sugirió una pose. Estallaron las risas. No era algo malo en sí mismo, la alegría siempre debe ser bienvenida. Pero aquí, la alegría alteraba la gravedad del lugar. El olor a tierra se desvaneció, la profundidad del cielo se aplanó. Las curvas de la colina pasaron a ser un telón de fondo, y el mundo se redujo al rectángulo que cabía en la lente. ¿Quién protege el silencio y cuándo? Se preguntó con voz apenas audible, mientras escribía frenéticamente en su cuaderno, reglas del lugar, no definidas. Rango del megáfono, no definido. Diseño de las filas, inexistente. El vicio del diseñador intentaba traducir el paisaje a un plano. Se rió de sí misma. En medio de un espacio vivo, volvía a buscar un diseño. En la ladera de un túmulo cercano, un grupo de mujeres sostenía sus teléfonos en alto. Las voces con las que se daban indicaciones subían de tono, y la explicación del guía subía aún más el volumen. El sonido superpuesto ya no era información, era una mancha. Alguien se apoyó en una de las vallas protectoras, y un guardia corrió a advertirle. La voz del guardia era correcta, pero se ahogaba en el estruendo del megáfono. Astrid bajó la mirada. El vacío de la mañana había desaparecido antes del mediodía. Bebió un sorbo de agua. El silencio que había incorporado a su cuerpo aún permanecía. La redondez de los túmulos seguía respirando en el borde de su campo visual. Pero la respiración del lugar era agitada. El silencio no es la ausencia de sonido. Es un estado en el que los sonidos son seleccionados, relacionados y dispuestos con un significado. Lo que había ahora era una coalición de sonidos no elegidos. Astrid escribió en su cuaderno como si martillara las palabras, curación del silencio, ausente. Colapso del silencio. Se imaginó qué pasaría si existiera una partitura invisible. Horarios y áreas de uso para megáfonos. La altura de las banderas. Marcas sutiles en el suelo para tomar fotos. Un flujo de personas diseñado para evitar la congestión. Bancos a la sombra para cochecitos y ancianos. Y una sola cosa, una ventana de silencio que debía ser protegida. 5 minutos de cada hora en los que las explicaciones se detuvieran para escuchar solo el viento. ¿Sería imposible? Mordió ligeramente su lápiz blanco y negó con la cabeza. En cada ciudad hay ejemplos de silencio protegido. Lo confirmaría en Santiago. En un sendero estrecho entre las colinas, un niño estaba en cuclillas, ordenando piedrecitas. Su madre le dijo algo en voz baja, el niño asintió y devolvió las piedras a su lugar. Se alejaron de la valla y se inclinaron brevemente hacia el túmulo. Ese gesto, tan natural, como si nadie se lo hubiera enseñado, transmitía la voluntad del lugar con más claridad que cualquier voz. En ese instante, Astrid creyó escuchar un eco de la armonía que había sentido por la mañana. La partitura no se había repartido, pero si se afinaba el oído, se podía seguir el compás. Entonces, hacer visible ese compás es el trabajo del diseño. A medida que se acercaba el mediodía, llegaron más autobuses, y el parque se llenó de gente buscando un encuadre para sus fotos.
Astrid se dirigió a la salida sin mirar atrás, para sellar el contorno de la mañana en su memoria. Al salir, se detuvo y abrió su cuaderno en la sección de Arica. Túmulos, después de las 10 de la mañana, capas de sonido densas. El megáfono altera la gravedad del lugar. Diseño de filas ausente. La voz de advertencia no llega. Ventana de silencio, no existe. Al final, añadió una última frase, casi con delicadeza: la mañana muestra la posibilidad, el mediodía revela el problema. Al llegar a la parada del autobús, una ráfaga de viento sopló con fuerza, y el sonido de las hojas pareció lavar el estruendo. La campana en su pecho respondió con un único toque. Levantó la vista. La columna derecha de su comparación, la de Santiago, aún en blanco, pareció asomarse desde detrás de la página que el viento había levantado. ¿Se puede diseñar el silencio? La respuesta la buscaría en el sur. Subió al autobús y apoyó la mejilla en la ventana. Aunque la redondez de los túmulos se alejaba hasta desaparecer, el vacío de la mañana permanecía en algún lugar de su pecho. Haber visto el colapso hizo que el valor de ese vacío se hiciera más intenso. El sol del mediodía ya se inclinaba, proyectando largas sombras sobre las calles de Arica. Astrid, guiada por una pequeña señal, se encontró finalmente frente a las ruinas del tambo de Zapahuira, un antiguo puesto de descanso incaico. Sin embargo, sus pies se detuvieron en seco. Las ruinas, aunque cargadas de historia, parecían abandonadas a su suerte. A su alrededor, la expansión descontrolada de la ciudad moderna lo invadía todo. El ruido del tráfico de la carretera cercana era incesante, y justo al lado de los muros de piedra, un letrero de neón de una tienda de conveniencia parpadeaba sin pudor. El contexto histórico no solo no era respetado, sino que era activamente borrado por la cacofonía visual y auditiva del presente. Astrid suspiró y abrió su cuaderno. Proteger la historia, paisaje ausente. Una valla baja era la única protección, dejando las ruinas expuestas. La gente se detenía, tomaba una foto rápida y se marchaba en segundos. La escasa información no profundizaba en el significado de aquel lugar como punto neurálgico de una antigua red de caminos. Frunció el ceño. Si esto estuviera en Europa, toda el área circundante estaría rigurosamente protegida, y la experiencia se diseñaría para incluir el contexto. Una pareja de turistas extranjeros miraba las ruinas con la misma expresión de desconcierto que ella, y al poco rato, se fueron. Mientras los veía alejarse, Astrid sintió una punzada de vacío en el pecho. Pero, al mismo tiempo, una nueva pregunta germinaba en su interior. ¿Por qué Santiago sería diferente? El nombre de la ciudad que aún no había visitado resonaba en su mente. La columna derecha de su cuaderno, la que seguía en blanco, adquiría cada vez más peso. Anotó una última frase: el entorno narra el legado. Si no narra, el legado enmudece. En el momento en que escribió esas palabras, la pequeña campana en su pecho volvió a sonar. Esta vez, era claramente el sonido de una llamada a la puerta de Santiago. Sus 3 días en Arica llegaban a su fin. Mientras caminaba por la ciudad al atardecer, Astrid no sabía cómo procesar el peso que se había acumulado en su pecho. Las costuras de las restauraciones, la luz artificial del museo, el contraste entre la mañana y el mediodía en los túmulos, la soledad de las ruinas incaicas. Cada experiencia debería haber sido valiosa, pero en lugar de cumplir sus expectativas, le habían presentado justo lo contrario. ¿Es esto el alma antigua de Sudamérica?, murmuró para sí misma en la penumbra de su habitación en la hostal. Sobre el escritorio, junto a una taza de té de coca a medio tomar, su cuaderno estaba lleno de anotaciones. La columna de Arica estaba saturada de flechas, círculos y, en algunos puntos, la punta del lápiz había presionado el papel con fuerza. La columna de Santiago, casi vacía, la inquietaba con la fuerza de su ausencia. Esa noche, llamó a su mejor amiga, Katrine, en Copenhague. Para serte sincera, estoy muy preocupada. ¿Y si Santiago me decepciona de la misma manera? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego una voz suave respondió. Astrid, ¿recuerda el vídeo que viste, el de la viña? Recuerda cómo brillaban tus ojos, como una niña. Estabas fascinada. Pero un vídeo es solo un vídeo, Katrine. Sí,
pero tú tienes la capacidad de ver el espacio. Por eso mismo, serás capaz de encontrar las diferencias. Fuiste a Arica para comparar, ¿no? Entonces, esa preocupación que sientes ahora se convertirá en una respuesta cuando llegues a Santiago. Astrid asintió en silencio ante esas palabras. Era cierto. Sin la decepción, no podría haber comparación. Quizás la incomodidad que sentía en Arica era el fondo oscuro necesario para que la imagen de Santiago se viera con más claridad. A la mañana siguiente, en el autobús hacia el aeropuerto, mientras contemplaba el paisaje desértico, se dio cuenta de algo. El paisaje del norte de Chile no es que no fuera hermoso. Al contrario, el desierto, los valles, las montañas, todo tenía una belleza cruda y conmovedora. Pero cuando se presentaba como un destino turístico, esa belleza se diluía por el ruido y la falta de cohesión. El problema no era el lugar en sí, sino la forma de mostrarlo y protegerlo. Al acomodarse en su asiento del avión, un empresario chileno sentado a su lado le sonrió y, en un inglés algo forzado, le dijo: Santiago es una ciudad muy hermosa. No solo los edificios, la ciudad entera tiene una armonía, como si fuera una sola obra de arte. Esas palabras resonaron en su pecho. En Arica, lo que más le había llamado la atención eran las costuras. Si Santiago era una ciudad sin costuras visibles, entonces. En el momento en que el avión despegó, Astrid vio su propio rostro reflejado en la ventanilla. Había en él preocupación, pero también una clara determinación. Esta vez, lo comprobaría con sus propios ojos. Para llenar la página en blanco. La campana en su pecho sonó con más claridad que nunca, con un tono largo y cristalino. Al aterrizar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, Astrid sintió la diferencia en el aire bajo sus pies. La terminal, acristalada y luminosa, filtraba la luz con suavidad. La señalización estaba dispuesta de forma ordenada, y cada flecha indicaba la dirección a seguir sin generar dudas. La paleta de colores era sobria, sin estridencias innecesarias. En el aeropuerto de Arica, los anuncios y carteles de colores vivos competían por su atención, pero aquí, todo parecía formar parte de una única composición armónica. Tras pasar por inmigración y recoger su equipaje, un empleado le sonrió y le dijo: «Bienvenida», en inglés. Sus palabras fueron breves, sin presión, dejando un espacio natural. Astrid sintió un profundo alivio. Lo que buscaba no era una avalancha de información, sino una bienvenida acompañada de silencio. Al subir al taxi que la llevaría a la ciudad, el paisaje que se desplegaba tras la ventanilla era completamente distinto. Campos ordenados y casas de techos bajos se sucedían. Incluso la altura de los cables eléctricos y el tamaño de las señales de tráfico parecían diseñados para no perturbar la vista. Abrió su cuaderno y, en la columna de Santiago, escribió la primera frase: «El paisaje se organiza a sí mismo. Se protege el vacío visual». El interior del vehículo era sorprendentemente silencioso. El conductor, un hombre mayor de hablar pausado, le confirmó su destino y le contó brevemente sobre la historia de la ciudad. Santiago es una ciudad con más de 400 años, ¿sabe? Tenemos 17 barrios que son patrimonio. Hay reglas muy estrictas sobre la altura y el color de los edificios, para proteger el paisaje urbano. Astrid se inclinó hacia adelante, interesada. El recuerdo de las ruinas incaicas junto a la arquitectura moderna y caótica de Arica volvió a su mente. Aquí, eso se evitaba de forma sistemática. Añadió otra línea a su cuaderno: «El paisaje no es una casualidad, lo sostienen las políticas públicas y la conciencia ciudadana». Al llegar a su hotel boutique en el barrio Lastarria, el contraste fue total. Las puertas de madera del edificio se abrieron a un patio interior lleno de plantas, y el aroma a tierra húmeda flotó en el aire. La recepcionista, vestida con elegancia, la recibió con una sonrisa y una reverencia sutil. Cada uno de sus gestos tenía un ritmo propio, sin prisas. De camino a su habitación, la luz que entraba por un corredor con vistas a un pequeño jardín interior proyectaba sombras suaves sobre el suelo de baldosas. Esta es la verdadera armonía, pensó Astrid, deteniéndose a mirar. Todo, el edificio, la luz, el sonido y los gestos de las personas, parecía interpretar la misma melodía. Por la noche, ya instalada, se asomó a la ventana para contemplar la ciudad.
La luz que se filtraba a través de las celosías de los balcones era discreta, y todo el barrio parecía envuelto en una suave armonía. La columna de Santiago en su cuaderno ya empezaba a llenarse, el vacío visual, la cultura del silencio, políticas y conciencia ciudadana, la narrativa de la armonía. La campana en su pecho sonó con una claridad inconfundible. Esta vez, su tañido fue continuo, una melodía sostenida. La comparación apenas había comenzado, pero el contorno de la respuesta ya empezaba a dibujarse. Como aún tenía tiempo antes de la cena, Astrid salió a caminar por el barrio. Con cada paso sobre el empedrado, los sonidos que llegaban a sus oídos cambiaban. El tintineo lejano de un tranvía, el crujido de la puerta de madera de una casa, el sonido de los frenos de una bicicleta. Ninguno competía con el otro, se superponían como una melodía armoniosa. Pronto sintió una extraña sensación. No era incomodidad, sino algo cercano al asombro. En Arica, los letreros llamativos y los edificios de vidrio que aparecían de repente junto a las construcciones antiguas perturbaban constantemente su mirada. Pero aquí, en Santiago, todas las casas mantenían una altura similar, los colores eran sobrios y el barrio parecía unificado, como un antiguo pergamino que se desenrolla. Esto no es una coincidencia, pensó Astrid, deteniéndose para escribir rápidamente en su cuaderno. El paisaje está protegido. Las regulaciones y la conciencia se superponen. Caminando, vio un farol que colgaba en un callejón. No era rojo ni azul, sino de un tranquilo color ámbar. La luz que emitía era discreta, iluminando un área mínima, pero se dio cuenta de que era precisamente esa contención la que protegía el silencio de todo el barrio. El recuerdo de los Nians de Arica cruzó su mente, y no pudo evitar sonreír. Aquí, hasta la luz actuaba en comunidad. Encontró un pequeño salón de té y entró. Al abrir la puerta corredera de madera, dos ancianas dueñas la recibieron con una sonrisa. Pidió un té de hierbas y un dulce tradicional. Una de ellas respondió con una voz suave, por supuesto, y se retiró a la cocina. El sonido de su voz, más que su significado, transmitía la calidez del lugar. El dulce era delicado, y el amargor del té se disolvió lentamente en su paladar. La experiencia misma es cultura, pensó Astrid, cerrando los ojos para saborear el momento. La comida en Arica también había sido deliciosa, pero allí, la comida no se había conectado con el espacio como una experiencia integral. Aquí, las personas, la armonía de la ciudad y el momento presente se unían para formar una única narrativa. Al salir de la tienda, la noche de Santiago se había extendido. El techo iluminado de una iglesia se veía a lo lejos, y el reflejo de los faroles temblaba sobre el asfalto húmedo. Había bastantes turistas, pero era sorprendentemente silencioso. Todos, de forma natural, bajaban la voz y moderaban sus pasos. Astrid respiró hondo. Era como si toda la ciudad compartiera un contrato de silencio. En Arica, había sentido la necesidad de diseñar el silencio. Pero aquí, la gente lo protegía por sí misma. En el momento en que se dio cuenta de esto, la campana en su pecho sonó suavemente, un tono que se fundió con la brisa nocturna. De regreso al hotel, la visión de una cena familiar a través de una ventana con celosías la cautivó. Alrededor de una pequeña mesa, abuelos y nietos reían. Desde fuera solo se veía el resplandor de la luz, pero intuyó que la vida que transcurría allí dentro era inseparable de la belleza de la ciudad. De vuelta en su habitación, se recostó sobre la cama. Repasó las experiencias del día y añadió a su cuaderno, Santiago, un lienzo completo. Luz, sonido y gestos en armonía. El silencio es un contrato cultural. Desde fuera llegaba el sonido de los grillos, y las sombras de los árboles se proyectaban sobre la pared. Astrid cerró los ojos, envuelta en una profunda sensación de paz, y pensó, mañana iré al valle. Seguramente allí me esperan respuestas aún más profundas. La campana en su pecho sonó una última vez, con más fuerza, y luego fue absorbida por el silencio de la noche. Cuando la luz del amanecer aún se aferraba a los bordes del cielo, Astrid llegó al valle de Colchagua. El aire del campo, fresco y húmedo, olía a tierra mojada y a vegetación. Se encontraba en el umbral de una antigua viña, donde las hileras de parras formaban un túnel verde que se perdía en la distancia. El silencio era diferente aquí,
No era un vacío, sino una presencia llena de sonidos sutiles, el murmullo del viento, el canto de un pájaro, el crujido de la grava bajo sus pies. Dio el primer paso hacia el interior de la viña y el mundo exterior pareció desvanecerse. Las hojas de las parras filtraban la luz, creando un juego de sombras y destellos dorados en el suelo. Astrid ralentizó el paso, ajustando su ritmo al del paisaje. Aquí, era la persona la que se sincronizaba con el entorno, no al revés. Aunque vio a otros visitantes a lo lejos, sus voces eran bajas, casi susurros. Nadie alzaba la voz. Cuando alguien se detenía a tomar una foto, los que venían detrás esperaban a una distancia prudente, de forma natural. Astrid suspiró. El vacío de la mañana que se había roto en Arica, aquí se conservaba en múltiples capas. Observó de cerca los troncos retorcidos de las vides. Había marcas de podas antiguas, cicatrices del tiempo, pero esas costuras no hablaban de una reparación torpe, contaban una historia de cuidado y continuidad. Se integraban en el ritmo del paisaje, sin interrumpir su narrativa. Abrió su cuaderno y escribió, la técnica de las costuras invisibles. Ocultas por el propio ciclo de la vida. A diferencia del templo en Corea, donde la restauración gritaba su presencia, aquí la mano del hombre se había vuelto parte de la naturaleza. Tomó un desvío por un sendero secundario y la densidad de las vides disminuyó por un momento. El viento sopló con más fuerza, y el sonido de las hojas de los eucaliptos cercanos creó un ritmo irregular. Una familia que pasaba por allí se detuvo, y el padre le hizo una seña de silencio a su hijo con el dedo. El niño asintió y tocó suavemente una hoja antes de retirar la mano. Astrid sonrió ante ese gesto. La partitura no se ha repartido, pero el compás se comparte. Este es el contrato cultural del silencio. En una pequeña colina, la vista se abrió de repente, mostrando el valle en toda su extensión. La luz del sol, aún baja, bañaba el paisaje con un tono cálido. En ese momento, recordó la luz fría y blanca del museo en Arica. La anotación que había hecho entonces cobró ahora un nuevo sentido. Aquí, la luz no era simplemente brillante. Tenía una temperatura que acariciaba el verde de las hojas, un ángulo que dejaba entrever la textura de la tierra, una valentía que permitía que las sombras existieran. La luz conocía su oficio. Y por eso, el misterio del lugar se revelaba sin excesos ni carencias. Vio como otro visitante intentaba montar un trípode, pero tras dudar un momento, lo guardó. En su lugar, tomó una sola foto a mano, hizo una leve inclinación de cabeza y se marchó. No fue necesaria la advertencia de ningún guardia. El lugar mismo asumía esa función. Astrid sintió que la campana en su pecho vibraba con la misma frecuencia que las hileras de vides. No oía el sonido, pero sabía que estaba ahí. A medida que avanzaba, el sudor perlaba su frente y su respiración se hizo más profunda. Los nombres de las familias fundadoras, grabados discretamente en postes de madera, indicaban que la grandeza del lugar no era la afirmación de un solo individuo, sino la suma de innumerables aportaciones. La multiplicidad se convierte en orden. La frase que había escrito en Copenhague cobraba vida ante sus ojos. Aquí, la clave no era la cantidad, sino el método de disposición, la forma de ejecución. Cerca de la casona principal, un anciano jardinero regaba unas flores con una lentitud casi ceremonial. Astrid se quedó observando esa lentitud. El ritmo acelerado del megáfono en Arica había expulsado el aire, había reducido el espacio. En cambio, esta lentitud lo expandía. Anotó en su cuaderno, la lentitud multiplica el vacío. A medida que se acercaba la casona, el número de personas aumentaba y los idiomas se mezclaban. Aún así, la armonía no se rompía, porque la gravedad del lugar era estable. Las vides mantenían un ritmo constante, los caminos de tierra marcaban el compás de los pasos y la señalización no levantaba la voz. Astrid se dio cuenta, aquí, la ventana de silencio, que había buscado en Arica estaba permanentemente abierta. No mediante horarios, sino a través de la estructura y la costumbre. El diseño estaba disuelto en el aire. Volvió la vista atrás y vio cómo las sombras se habían alargado, haciendo que el verde de las vides fuera más profundo. El mundo parecía más pequeño que al principio, pero su respiración era más amplia.
Trazó una línea corta en su cuaderno con su lápiz blanco. El silencio se puede diseñar. Pero con precisión, con gestos y con luz. El aroma a pan recién horneado y a vino la guió hasta el patio de la casona. El vapor de la comida, las caras concentradas de los visitantes que cataban vino, las manos pequeñas de un niño que hacía girar una copa. Todo tenía voz, pero las voces no chocaban. Astrid aceptó una copa de té helado y se sentó a la sombra. Más allá del patio, las hileras de vides formaban un lienzo vivo que el viento recorría lentamente. La columna de Arica en su cuaderno de comparación cobraba ahora un nuevo significado. La decepción no había sido una negación, sino una línea de contorno. Y gracias a esa línea, los colores no se desbordaban. En la columna de Santiago, alineó 4 conceptos: el arte de las costuras invisibles, el poder de la lentitud, el contrato del silencio. Y, en voz baja, rodeó con un círculo las 3 frases de la primera página. ¿Se puede diseñar el silencio? Sí, se puede. ¿El espacio intermedio puede ser un material? Lo es. ¿La multiplicidad se convierte en orden? Se ha convertido. La campana en su pecho ya no era una intuición. Su sonido nítido atravesó el túnel de vides, cruzó la espalda de las montañas y se perdió en la distancia. Se levantó, devolvió la taza y, con una inclinación de cabeza, agradeció. Ahora era el momento de aprender sobre la luz y el gesto. De confirmar la filosofía del espacio y del tiempo. Por la tarde, guiada por el enólogo principal de la viña, un hombre llamado Mateo, Astrid entró en una pequeña sala de catas. La entrada era baja, lo que la obligó a inclinarse. Al cruzar el umbral, sintió que, simbólicamente, dejaba fuera cualquier pretensión. Dentro, el aroma a madera y a vino añejo flotaba en el aire. El espacio era austero, una mesa de madera maciza, unas pocas copas y, en la pared, un antiguo mapa del valle. El vacío, una vez más, tenía una presencia tangible. Mateo, un hombre de voz profunda, simplemente la invitó a sentarse. No hubo largas explicaciones. Solo gestos lentos y precisos. Cada uno de sus movimientos era eficiente, pero sin prisa. El sonido del corcho al salir de la botella, el vino cayendo en la copa como una cascada de seda líquida. Astrid observaba, olvidándose de respirar. Aquí, la lentitud era un lujo. En Arica, la voz del megáfono había comprimido el aire, le había robado el vacío. En esta sala, la lentitud amplificaba ese vacío, y el silencio se volvía más denso. Le ofrecieron una copa, y la sostuvo con ambas manos. El peso del cristal, la textura del vidrio, el aroma complejo que ascendía. Y al probarlo, las capas de sabor, amargo y dulce, que se desplegaban en su paladar. Todo ello tenía un significado que iba más allá de lo material. Aquí, susurró Astrid, la luz, el gesto, el tiempo. Todo está diseñado. Mateo sonrió levemente y dijo en voz baja, no es diseño, es corazón. Con esa palabra, la campana en el pecho de Astrid sonó con una claridad definitiva. Era cierto. La coherencia que había sentido en Santiago, el silencio que había confirmado en la viña, todo tenía su raíz en el corazón. El respeto de las personas por los demás, la reverencia por el lugar. La suma de esos gestos, más allá de cualquier regulación o diseño, es lo que se convierte en cultura. Al terminar la cata y salir al exterior, la luz del atardecer iluminaba el musgo de un antiguo muro de piedra. No era oro ni plata, sino un verde profundo que se fundía con el silencio del crepúsculo. Sacó su lápiz blanco y escribió en su cuaderno, con letras grandes, el silencio se protege con normas y gestos, pero su esencia reside en el corazón. Al cerrar la página, comprendió. El silencio perdido que había buscado en Arica y el silencio protegido que había encontrado en Santiago convergían finalmente en la misma pregunta. ¿Se puede diseñar el corazón? La respuesta aún estaba lejos. Pero Astrid empezaba a tener la certeza de que Chile, en sus mejores expresiones, era el lugar que más se había acercado a esa respuesta. En su último día, Astrid se encontraba en la cima del Cerro Santa Lucía, en Santiago. La lluvia de la mañana acababa de cesar, y la madera húmeda de los senderos brillaba bajo el sol. Desde el mirador,
Una neblina ligera se elevaba de los árboles del parque, envolviendo la ciudad en un abrazo suave. Apoyada en la barandilla, fue superponiendo en su mente las experiencias de Arica y del centro de Chile. Las costuras del templo, la luz fría del museo, el silencio roto en los túmulos, la soledad de las ruinas. En todos esos lugares, había faltado una voluntad clara de protección. En cambio, ¿qué había visto en Santiago y Colchagua? La unidad del paisaje urbano, el silencio contractual de los paseos nocturnos, las costuras invisibles y el arte de la luz en la viña, la lentitud y el corazón de la sala de catas. Aquí, la voluntad de proteger impregnaba cada rincón. Abrió la última página de su cuaderno. La columna de la izquierda, la de Arica, estaba llena de palabras que partían de la decepción. La de la derecha, la de Santiago, brillaba con términos como armonía, respeto y silencio. Las dos páginas eran opuestas, pero juntas creaban una única historia. Si no hubiera visto Arica primero, quizás no habría entendido la belleza de Santiago con esta profundidad, pensó. Con su lápiz blanco, dibujó un gran círculo en el centro, uniendo ambas páginas. El círculo no era perfecto, estaba ligeramente deformado. Pero esa imperfección era lo que hacía que el registro de su viaje fuera auténtico. Mientras bajaba por las escalinatas de piedra, los restos de la lluvia brillaban en el suelo. Desde el interior de una casa se oía el sonido de una guitarra. Había muchos turistas, pero todos caminaban como si susurraran con los pies. Era como si toda la ciudad fuera una partitura, y cada persona interpretara su parte. La campana en su pecho sonó una última vez, con fuerza. El pequeño sonido que nació en Arica había crecido hasta convertirse en una melodía completa en el centro de Chile. ¿Se puede diseñar el silencio? La pregunta inicial había encontrado su respuesta. Sí. Se diseña cuando el corazón y el gesto se unen, cuando el lugar mismo empieza a interpretar su propio silencio. De vuelta en el hotel, mientras preparaba su equipaje, guardó el cuaderno y se dio cuenta de algo. Este viaje no había sido turismo. Había sido un viaje para confirmar, a través de la comparación de culturas, su propia forma de ver el espacio. En el tren hacia el aeropuerto, Astrid vio su reflejo en la ventana. Su expresión era serena. La sombra de la ansiedad que sentía el primer día, de camino a Arica, había desaparecido. Ahora, pensaba en cómo aplicar esta experiencia a su trabajo. La perspectiva de la diseñadora, la sensibilidad de la viajera y el corazón de un ser humano. Cuando esos tres elementos se unieran, la planificación urbana y la protección cultural dejarían de ser simples políticas para convertirse en una narrativa para el futuro. El avión aceleró por la pista. En el momento en que se elevó sobre las nubes, Astrid escuchó el último sonido de la campana en su pecho. Un tono claro y sostenido que resonó largamente dentro de ella, guiándola hacia su próximo viaje. La comparación había terminado. Pero la historia, su historia, no había hecho más que empezar.